Bienvenidas a esta charla en esta noche que tenemos el gusto de contar con nuestra querida amiga Fernanda Rodríguez Kane de Fecundus Education y Gifted and Talented Monterrey. Y también tengo conmigo a tres amigas hermosas, Jazmín Espinosa, Brenda Garza y Brenda Montemayor, una servidora Nelly Sosa, que de alguna manera en nuestro día a día vemos surgir preguntas y hemos ido aprendiendo un poquito en este camino de las altas capacidades con alguno o varios de nuestros hijos. Es un tema que yo había traído en el corazón desde el año pasado a finales, que le dije a Fer que tenía mucho la inquietud de que nos acompañara para hablar de este tema. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? Le voy a pedir a Fer que nos cuente un poquito. Ella, bueno, como habíamos hablado antes de esta entrevista, pues se dedica a varias cosas, pero lo que queremos ahorita platicar con ella, queremos que esta charla sea o gire en torno a su rol tan maravilloso y tan necesario de orientadora familiar con especialidad en altas capacidades. Y quisiera, Fer, que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu familia y cómo es que te interesas en este tema o por qué, de dónde empiezas a jalar este hilo de las altas capacidades. Platícanos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí súper emocionada. Es un tema que me apasiona. Entonces, pues les cuento, nosotros, mi esposo y yo, tenemos 18 años, casi 19 años de casados. Tenemos 6 hijos, esperando la séptima en unas semanas. Y nuestro hijo mayor, pues empezó a mostrar algunos rasgos que a nosotros pues no nos llamaban la atención porque pues nada más teníamos un hijo y se nos hacía normal. Eh, pero a la hora de, sobre todo el cambio a primaria, pues fue un choque muy fuerte. Nosotros siempre, pues cuando hablábamos con él, le explicábamos las razones para nuestras decisiones, le respetábamos su autonomía, pues hacíamos cosas que a nosotros nos parecen muy lógicas y normales, pero en la escuela, al pasar a primero de primaria, pues hubo un choque, ¿verdad? Porque había reglas, sobre todo como arbitrarias, que él tenía que seguir y a él no le hacía ningún sentido. Entonces empezamos a tener ciertos problemas. A nosotros, como papás, se nos pone en una situación que o te pones del lado de la verdad o te pones del lado del colegio, la arbitrariedad, y es un poquito complejo. Entonces terminamos desescolarizando porque pues nos fuimos por el lado de la verdad. Esa es la realidad. Y para nosotros es muy importante la congruencia. También lo vamos a platicar, este tema de la congruencia, porque tiene mucho que ver. Pero pues mi hijo mayor ahora tiene 17, acaba de cumplir. Desescolarizamos cuando él estaba terminando segundo de primaria, por nosotros. Ellos ya se estaban adaptando y todo, pero fue algo que fue aparte de su diagnóstico. Él fue identificado como un niño con altas capacidades desde preescolar, pero pues no había habido ningún tema en preescolar, ¿verdad? Porque es más lúdico, era constructivista, no había mucho tema ahí. Estuvimos viajando mucho, conociendo diferentes instituciones educativas, y cuando regresamos a Monterrey, al paso con primero de primaria, pues fue cuando de plano hubo un choque ahí entre cultural nuestro y de él, ¿no? Entonces, pues él fue el primero, pero por recomendación de los especialistas también evaluamos a sus hermanos. Entonces, hasta ahora pues han sido evaluados los primeros 5, y pues los 5 han sido diagnosticados con altas capacidades. Lo que a mí me gusta de esto, y la razón por la que yo hablo abiertamente del tema, es para romper con los tabús, porque no es que yo esté presumiendo a mis hijos,
sino que quiero que vean que son personas normales. Las personas de altas capacidades son completamente normales. Y, y yo teniendo 5 ya identificados, pues puedo ver las grandísimas diferencias que hay en la manera en que esa alta capacidad se expresa, mezclado con su personalidad, con sus intereses, con su perfil. Entonces, no es un grupo que tenga características tan homogéneas como otros grupos. Entonces, eso también es importante saberlo. Porque a veces te dicen, oye, no, yo no creo que tenga altas capacidades porque tiene estos rasgos o no tiene estos rasgos. O este tiene altas capacidades y este no, porque mira, son diferentes. Entonces, esas diferencias son normales dentro de la alta capacidad. Entonces, eso es algo que también tenemos que conocer. Y pues con los hijos, nosotros somos una familia católica, hemos ido educándolos en la fe y pues ha tenido sus retos de los que vamos a ir hablando. Y también tú te puedes complicar mucho más las cosas. Creo que a nosotros nos ha sido más fácil que a otras familias y por eso quiero también yo hablar de este tema, porque creo que ya tenemos algunos hacks o algunos tips que nos ha hecho este camino pues algo muy, muy disfrutable y una pues aventura, ¿no? Fer, para las personas que se van conectando apenas, quisiera que antes de seguir adelante con el tema, nos contaras un poquito para esos papás que a lo mejor, bueno, están en esa etapa donde dices, a ver, ¿qué está pasando? Estoy tratando de hacer esto o de poner reglas o de instruir en virtud o de simplemente llevarlos al catecismo y hay algo que está chocando o que está viendo cierta resistencia, etcétera, etcétera. Para aquellos papás, y creo que todas las que estamos aquí presentes de alguna manera pasamos por esa etapa, ¿no? Que decíamos, bueno, pues es que así es su carácter, lo que sea, ¿no? ¿Cómo o qué te puede dar el hint de qué son las altas capacidades cuando tú no sabes nada del tema, cuando tú eres totalmente neófito en esto? Sí, bueno, el primer paso es la identificación, Ujú, porque la identificación no te va a dar nada más digamos, el sello de tiene o no tiene altas ujú, capacidades. Es un ujú. espectro también. No es lo mismo, um, pues, salirte un poquito de la media que salirte un mucho de la media. Entonces, por eso hablamos de las divergencias. ¿Qué tanto yo me separo de la media? También va a ser proporcional a qué tan diferente soy en otros aspectos. Y cuanto más divergente, mayor necesidad de la personalización en el trato, en la instrucción, en la educación, en la atención. Entonces, el primer paso definitivamente es la identificación. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo tiene altas capacidades? Pues hay que hacer una evaluación integral. No es nada más un cociente intelectual lo que me interesa, nos interesa ver a toda la persona, porque la alta capacidad, o sea, el test del cociente intelectual es una prueba, al fin de cuentas, estandarizada, que si yo misma la presento 80 veces a lo largo de mi vida, van a salir 80 resultados diferentes. Entonces, no puedo tomar, yo he visto por ahí en redes sociales que a veces comentan las mamás o los papás y dicen, ay, yo tengo un hijo de altas capacidades que tiene un CI de 135, por decir. Yo digo, pues no es que tenga un CI de 135, eso es lo que salió en el test aquella vez que lo evaluaste, pero no es que tenga un CI de 135. De hecho, los mismos creadores del test y los evaluadores te dicen, hay un rango de error de más o menos 5, pero de lo que ellos interpreten de esa prueba en ese momento. Si la persona presenta la prueba 5 años después,
o 20 años después, el rango de error a lo mejor puede ser mayor, no es que sea más o menos 5 lo que tenga, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la prueba solo mide la expresión de la inteligencia. La inteligencia es algo abstracto que no podemos medir como tal. Entonces, la prueba lo que hace es intentar traducir esa expresión de la inteligencia en un cociente. ¿Para qué me sirve el cociente? Pues no para mucho. Te sirve para ver qué tanto diverge esa persona en ese momento en particular, en la manera en que respondió a la prueba, de la media. Para eso te sirve nada más. Entonces, de hecho, a veces los especialistas recomiendan reevaluar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque a veces el entorno puede favorecer el desarrollo del talento, puede favorecer el que incremente esa inteligencia o no. La inteligencia no es algo fijo, no es como el autismo, no es como el TDAH. La inteligencia puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida. Entonces, ni siquiera puedo decir que es genético, porque tú no naces con un cociente intelectual. Cuando decimos que algo es innato, quiere decir que tú al momento de nacer ya lo traías. Y yo no nací con el cociente intelectual de cuando hice la prueba y eso salió, no nací con eso. Entonces, la inteligencia es fruto del entorno, del estímulo, de las relaciones de apego que se forjan, pues, qué tanto hablan conmigo, el vocabulario al que estoy expuesto, mis actividades, la calidad de los adultos que están a mi alrededor. Tiene que ver con muchas cosas, con mis intereses, con lo que hay cerca, porque si yo vivo al lado de un rancho donde hay caballos y dan clases de equitación, pues probablemente haga algo de eso. Pero si vivo al lado de donde dan clases de natación, pues a lo mejor me voy por ahí. O si nazco en una familia donde son músicos, pues mi exposición va a ser a otro entorno completamente distinto. Entonces, aunque hay un componente genético, digamos que esa es la semilla, pero ¿qué heredamos? Pues solamente genes. La inteligencia no se hereda, es solamente genes. Entonces, a partir de ahí, pues lo que nosotros hagamos con esa genética que tenemos ya va en el futuro a traducirse en la expresión de la inteligencia, ¿no? Fer, esto es bueno, un poquito, te digo, pensando en estas familias que todavía no saben mucho sobre el tema, pero ¿qué cosas, por ejemplo, sé que cada niño es diferente, porque de eso hablabas al inicio, ¿no? Que no puedes generalizar, que todos los niños con altas capacidades hacen esto y lo otro, pero ¿qué elementos, a lo mejor dos, tres cosas que tú hayas visto que se repiten y que nos puedan dar así una idea de, oh, a lo mejor, lo que estoy Sí. pensando es que tiene altas capacidades, a lo mejor sí es, ¿no? Hay dos, tres cualidades que tú puedas decir, hemos visto que se repite esto en particular o esta actitud o esta manera de actuar, no sé, en los Sí, niños con altas capacidades. hay una serie de características ya investigadas, que no me las inventé yo, que están ya con fundamento o fundamentación científica, que puedes decir que hay evidencia para Ujú. poder decir que son características de las altas capacidades, pero no funcionan como las características de otros, por ejemplo, trastornos. En el caso de las altas capacidades funciona más como un buffet. Entonces, hay quien puede tener un rasgo, pero hay quien no lo tiene y no por eso no es de altas capacidades. Entonces, las características generales, de hecho las tengo colgadas ahí en la página de giftedandtalented.mx y las acabo de compartir recientemente en una tablita en mis redes sociales, pero las características generales se pueden dividir en varias áreas. En el aspecto socioemocional, son niños que pueden ejercer cierto liderazgo eh, porque les gusta tener el control, por ejemplo, en los juegos, en las dinámicas, porque tienen mayor, una concepción más dinámica de lo que está sucediendo en el entorno
y entonces pueden ejercer ese liderazgo más que los compañeros de la misma edad. Pueden disfrutar hablar con adultos, por ejemplo, en el aspecto social, pueden tener asincronías al nivel socioemocional, porque una cosa es mi capacidad cognitiva y otra cosa es que físicamente y cerebralmente, pues yo tengo un desarrollo fisiológico que se tiene que ir dando, ¿no? Entonces, las podas neuronales y todo eso que sucede normalmente en una persona, pues la persona con altas capacidades lo va a ir viviendo también en sus etapas. O sea, las hormonas en la adolescencia van a ser las hormonas en la adolescencia. No es que ellos vayan a tener esas hormonas antes. Entonces, eh, hay lo que llamamos asincronías. Y lo que yo les decía era que entre más divergente es de la media en cuanto a la capacidad intelectual, pues las asincronías van a ser mayores, porque cognitivamente estamos hablando de que un niño puede tener una capacidad de comprensión lectora, por ejemplo, de un niño de 10 años y tiene 6 años. Entonces, ¿qué hago con toda esa capacidad de comprensión con mi corazón de niño de 6 años? Obviamente voy a tener a lo mejor más intensidad emocional, porque me va a preocupar la situación mundial, porque me preocupó que vi que había guerra en no sé dónde, porque qué pasa con la justicia en el supermercado, porque no les pagan a las personas que están ayudándonos a embolsar las cosas en el carrito. Entonces se pueden cuestionar muchas cosas, pero emocionalmente no tener la capacidad de lidiar con todo eso que ellos están procesando en su mente. Entonces puede haber asincronías, puede haber lo que llaman Dabrowski, que era un psicólogo polaco, las sobreexcitabilidades en varias áreas. Está también en el área socioemocional, en el área de la imaginación. Pueden tener una imaginación muy, muy, muy viva. En el área de la cognición también. Entonces, y en el área sensorial. Entonces, estas sobreexcitabilidades, pues a veces no sabemos qué hacer con ellas. A veces el pediatra nos dice, oye, ¿por qué tu hijo camina de puntitas? A lo mejor tiene autismo porque le gusta marearse. No le gusta, por ejemplo, está concentrado en algo y tú le hablas y no te voltea a ver, pero porque está muy concentrado o porque no te interesa. No es que no te escuche, pero ellos dicen, eso ahorita yo estoy haciendo otra cosa que a mí me parece prioritario, voy a posponer eso. Entonces, hay muchas cosas o muchas características que pueden parecer que son rasgos propios de algún otro trastorno, y por eso es importante el diagnóstico diferencial. En el aspecto de la inteligencia como tal o características de la inteligencia, por ejemplo, tienen muy buena memoria. Hablo en general, o sea, no es que si no tienes buena memoria ya no tienes altas capacidades, pero en general tienen muy buena memoria, tienen un interés por conocer, por aprender, esa curiosidad natural. No se quedan con la primera respuesta, les gusta indagar. Si se engancharon con un tema, pues van a querer indagar más. Pueden procrastinar por eso, porque si yo me entretuve con el nuevo tejido que estoy haciendo y quiero aprender a hacer todas las puntadas y todo, se me puede olvidar hasta comer, bañarme, la cita que tenía. Entonces, procrastinan otras cosas que son menos motivantes y le dan prioridad a eso, a lo que en ese momento están llamados. Entonces, la motivación también, el interés intenso que tienen por las cosas, en eso, por ejemplo, se parecen a los niños autistas, que pueden tener como fijaciones o hiperfoco, pero en el caso de los niños con altas capacidades, esa fijación va cambiando. Y puede ser a muchas diferentes cosas, muchas diferentes cosas. Entonces, por ahí hay características tanto de la, o sea, tanto académicas o de la inteligencia,
sociales, emocionales, que tenemos que observar, incluso en el aspecto sensorial que les comento. Y ir, yo siempre recomiendo acudir con especialistas que estén actualizados en el tema y que no sean especialistas en otros trastornos, porque como decía antes, si tú eres un martillo, pues a todo le vas a ver cara de clavo. Si yo todos los días veo TDAH, 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 viene un niño que no se está quieto, que manosea todo en mi consultorio y que me está pregunta y pregunta y pregunta millones de cosas, voy a decir, ah, sí, tiene TDAH. Pues Ujú. no, a lo mejor no tiene TDAH, a lo mejor es un niño de altas capacidades que está súper interesado de todo lo que tienes en tu consultorio y te quiere preguntar de millones de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Vamos a distinguir qué rasgos sí tiene y qué rasgos no tiene. Vamos a hacer una entrevista con los papás, con los profesores, vamos a hacer pruebas de aptitud, de inteligencia, vamos a ver si va al colegio y tiene calificaciones, pues eso también son datos que nos dan información. Si se meten problemas en el colegio, ¿por qué se meten problemas? ¿Qué tipo de problemas tiene? Hay niños de altas capacidades que se meten en problemas porque defienden al niño bulleado, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que observar para conocer el perfil de esta persona que tenemos enfrente y viendo el todo, poder hacer un diagnóstico, ¿no? O una identificación. Muchísimas gracias, Fer. Creo que esto, digo, nunca acaba uno de aprender en este tema, es como una cajita que vas, y creo que los hijos son los mejores maestros, pero yo creo que, como dice Fer, bien importante el diagnóstico y la otra, pues pedir la gracia de Dios también, ¿no? Una vez que ya tienes un diagnóstico de altas capacidades, yo siento que, ay, no sé si se identifiquen conmigo, como que es un pequeño duelo en el sentido de ¿qué hago? ¿No? Como que uno ya tiene una idea de qué es lo que tiene que hacer y si uno no tiene ese tema de altas capacidades, a veces chocas mucho, ¿no? Porque dices, a ver, esto debería de ser así, o yo cuando era chiquita actuaba tal, o mi reacción hubiera sido esta, ¿no? Y de por sí somos bien diferentes los, obviamente completamente opuestos los hijos y los padres, pero cuando viene esto, se siente uno con así como que helpless, ¿no? Así como, ¿y ahora? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Dónde busco recursos? ¿A dónde corro, no? Para poder educar como se debe de ser a este niño y sobre todo algo, y que es la razón de esta charla, ¿no? Hace ya tiempo, cuando yo empezaba a hacer homeschool, conocí a una señora que, bueno, eran católicos, eran homeschoolers y todo, y pues todo muy bien. Ella tenía también una página donde compartía todo su camino de homeschool y demás. Pasaron varios años, pasaron como 5 años y de pronto ella empezó a compartir esto. ¿No? Que creo que es el peor temor de los padres, uno de los peores temores de los padres con hijos de altas capacidades, que amamos a Dios y que queremos formarlos en la fe. Ella compartió alguna vez que su hijo mayor había decidido dejar de ir a la iglesia, no sé, tendría 14, 15 años, una cosa así. Híjole, para mí fue así como que, ouch, o sea, ¿qué estás haciendo mal? O sea, estamos tratando de formar en casa, estamos priorizando la fe, estamos priorizando la vida familiar. ¿Por qué pasan estas cosas? Uno, creo que él tiene una divergencia, no sé si era algún tema de autismo y demás, o era nada más altas capacidades, pero fue la primera vez que yo escuché algo así y como que me prendió el foco en ese sentido de, órale, o sea, no te esperas, crees que ya todo va a estar acomodado en su lugar y que ya tienes todas las variables controladas. Y recientemente ayer volví a leer justamente un testimonio de alguien más en un grupo de mamás católicas en Facebook de acá de Estados Unidos, donde igual decían, no sé qué, o sea, no entiendo qué hice mal, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, Fer, y tú como madre de 5 hijos con altas capacidades? Y ahorita vamos
a preguntarles también al resto de nuestras invitadas si han tenido alguna situación así y vamos pues ahora sí que a ver de qué manera, a darle la vuelta, ¿no? De qué manera podríamos manejar esto también los que nos están escuchando si nos llegara a suceder. En tu caso, Fer, la pregunta sería, ¿han tenido alguna vez una situación así? A lo mejor no de alejarse de su fe, pero ¿cuáles son los retos que tú has visto al tratar de educar en la fe a tus hijos, Luis y tú? Mira, primero creo que lo que hay que hacer cuando quieres educar a niños que no se quedan, como decía ahorita, con la primera respuesta y la más caricaturizada, que es lo que suele pasar Ujú, con el catecismo, es, ujú, si quiere hacer algo bien, hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, hay que investigar, hay que capacitarse, hay que prepararse, hay que estudiar. Nosotros hemos tomado la catequesis en nuestras manos. Eh, Van al catecismo, pero por el aspecto social, el ujú. aspecto de complementar una educación que nosotros ya brindamos, no como fuente principal de información. Y de hecho a veces regresan del catecismo diciéndome, ay, ahora la maestra dijo esto y se equivocó porque dijo lo otro. Y bueno, ¿tú qué hiciste? No, pues ya no le dije nada, pero al final le voy a comentar o la siguiente clase le voy a comentar. Y aprenden ellos pues a ir siendo también prudentes y corregir con amor y con compasión y a tener humildad, ¿no? Pero pues creo que uno de los grandes retos es, como les decía antes, vivir en congruencia. Porque siempre lo he dicho, los niños con altas capacidades son como una lupa que magnifica todos nuestros errores y defectos. Entonces, si hay algo que en tu vida no cuadra, ellos lo van a identificar y te lo van a hacer ver y te lo van a decir. Entonces, si tú estás viviendo de una manera incongruente, esa incongruencia les llama tanto que lo que tú le digas hace cuenta que se va a descalificar automáticamente. Entonces, yo primero diría, no es tanto cómo les enseñas, lo que les dices, lo que no les dices, cómo lo abordas, sino cómo tú estás viviendo tu matrimonio, tu vida social, cómo hablas de tus amigos, cómo hablas de la gente en tu entorno, cómo amas a los demás, qué haces cuando la gente te trata mal o es tramposa contigo o te lastima, cuando te pasan cosas malas, cómo lo afrontas, cómo es tu visión de la vida, al final de cuentas, cómo es tu filosofía de vida real y cómo la vives en el día a día. Porque como dicen, pues las palabras te pueden enseñar mucho, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, Claro. esa congruencia yo creo que es fundamental. Y obviamente no somos perfectos y obviamente tenemos muchísimos defectos y estamos en un proceso, ¿verdad? En un camino. Entonces, la idea es ir caminando juntos como familia hacia la santidad. Entonces, eso también se lo podemos decir. No es que ahorita yo ya sea perfecta, ni mucho menos, pero el objetivo es este, el ideal es este, lo que yo creo es esto. Ahora, que mi fuerza de voluntad o que mis emociones o que lo que sea a veces me fallen, pues es otra cosa, pero esto es a lo que aspiramos y esto es por lo que luchamos y por eso hacemos todas estas otras cosas, ¿no? No es nada más, ay, yo quisiera ser así. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo para llegar a ese punto, no? Entonces, uno de los retos yo creo que es alrededor de, eh, bueno, es que varía la edad dependiendo del hijo, pero alrededor de los 5 a 7 años, que ya no hacen lo que tú les dices con alegría y con, sí, vamos aquí, vamos allá y no sé qué. Y puede ser diferente para cada edad, por ejemplo, a los 3 años y en niños con altas capacidades puede ser mayor también la variación de la edad. Pero pueden empezar a decirte, ¿para qué vamos a misa? Si no me gusta y me da hambre y me da quién sabe qué y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, cositas que nosotros no hacemos, no vamos a misa
para niños, vamos a misa regular, porque es demasiado estimulante y no sacamos ningún aprendizaje al nivel que ellos Ujú, lo buscan, ¿no? ujú, Entonces, es más difícil luego como recogerlos y enseñarles qué es lo que estamos yendo a hacer a la iglesia si vamos a este tipo de misas que pueden funcionar muy bien para otro tipo de familias. Entonces, ujú, pues eso es algo que a nosotros no nos funcionó y que decidimos no hacer. Decidimos, por ejemplo, sentarnos lo más adelante posible, porque eso reduce los ujú. estímulos que ellos tienen eh, y les ayuda a concentrarse, ¿no? A ver para enfrente, a ver lo que están haciendo, a poder involucrarse más con lo que está haciendo el sacerdote o las diferentes partes de la misa. Eh, entonces, yo creo que el reto es, bueno, el reto que más recuerdo yo con mis hijos en este proceso es a veces eso de hacer las cosas que parecen como si fueran rutinarias, pero que para nosotros tienen un sentido mucho más profundo. Pero es una etapa muy corta entre que les parece aburrido porque no lo logran Ujú. comprender y luego ya le encuentran el sentido y se montan a la ola de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, no dejar de hacer lo que tú piensas que es correcto. Por ejemplo, si vamos a rezar todos al final del día como familia y Ujú. uno de mis hijos está poniendo resistencia y que no quiere rezar y que flojera y que ya tiene sueño, que mejor quiere dormir, que mejor quiere hacer esto, que tiene hambre, etcétera, pues entonces, o sea, poner los límites claros de, bueno, es que ahorita vamos a rezar, si estás distrayendo a los demás, puedes hacer esto otro mientras, ¿no? Pero no dejar de hacer las cosas solo porque algún hijo pone resistencia. Eso yo creo que es importante y pues tener las prioridades bien puestas, ¿no? Y no pensar que ellos como son niños no pueden o como están chiquitos no van a entender. Nosotros hemos tenido épocas, por ejemplo, que hemos estado rezando el rosario diariamente y los niños, todo el rosario, desde el bebé de 1 año hasta el niño de 16, lo pueden hacer. No es como que tengan algún impedimento, ¿no? A todo se acostumbra uno, como decía mi abuelito, a todo se acostumbra uno menos a no comer. Entonces, Ujú, a todo se acostumbra uno, no necesitamos caricaturizar o darles ujú. una versión caricaturizada o infantilizada de nuestra religión que es tan rica, ¿no? Entonces, pues esos han sido algunos de los retos que, sobre todo, pues cuando no entienden o no les hace sentido o ponen mucha resistencia, ellos cuestionan naturalmente la autoridad, cuestionan las cosas, les necesita cuadrar. Ujú. Entonces, por eso es importante nosotros estar capacitados, estar informados y aprender junto con ellos. Sí, totalmente, Fer. Yo creo que, pues gracias a eso es que una de las razones empecé a conocer mucho más mi fe hace cerca de 10 años fue por eso, ¿no? Porque empecé a ver estas preguntas tan capciosas y si tienen hijos con altas capacidades o que sospechan que tienen altas capacidades, a mí yo siento que Dios me fue dando así como la pista de lo que estaba sucediendo con el pasaje donde Jesús se pierde en el templo, ¿no? Y me va a dar sentimiento acordarme, pero yo recuerdo que cuando leí ese pasaje, y una vez se lo dije, ¿no? A mi hijo, y ya estaba el chiquito, ¿no? Tenía como, no sé, 6 años, yo creo. Le dije, oye, estábamos leyendo juntos, le dije, ¿a quién se parece Jesús lo que está haciendo aquí, ¿no? De por qué me están buscando uno y el otro, pues yo estoy aquí con los maestros platicando, o sea, lo que dice Fer, ¿no? Hablando con adultos, entendiéndose a un nivel más elevado, ¿no? En temas de la fe. Y para mí yo creo que fue uno de esos breakthroughs, ¿no? Donde dices,
Ah, caray. O sea, estoy viendo un perfil así y también me gusta decirle a las mamás que van empezando en este camino y todo, les voy diciendo, tranquila, ¿no? Jesús era un niño gifted y más que gifted, ¿no? Y nuestra Madre María sabe, ella pasó por este proceso de descubrimiento, por estos, pues de alguna manera reveses, ¿no? De, oye, ¿por qué me está contestando así? Muchas de las cosas que vamos viviendo como papás en este camino de las altas capacidades, ella los vivió también, ¿no? Entonces, pues no sé, si alguno de ustedes ve a su hijo reflejado en actitudes como estas, no lo dejen pasar, porque cambia. Yo me acuerdo que nosotros apenas el año pasado fue que de hecho fuimos con Fer después de que los evaluaron a mis hijos y cambió, porque es importante también el diagnóstico. Yo doy testimonio de que cambia y te das cuenta que tus hijos no solamente están siendo oposicionales porque quieren, no es nada más una rebeldía. A mí me despertó mucho más el sentido de compasión, el sentido de individualizar, o sea, de verlos en sus particularidades, más en el sentido de con asombro y no con rechazo, porque muchas veces lo que pasa es dices, bueno, ya no, esta persona no va con lo que yo le digo, no quiere, o se opone tanto a las cosas que le digo, etcétera, en ciertos momentos. Entonces, yo siento que es la vuelta que te da el diagnóstico, ¿no? Como que te dice, ok, entonces ya sé dónde estoy pisando y ahora voy a, pues, empezar a buscar los recursos, obviamente a supercapacitarme, como dice Fer, en temas de fe, porque van a venir cada vez más y más y más y más preguntas, y en muchos otros temas, ¿no? Pero especialmente en el de la fe, que es el que realmente nos compete como papás, yo creo que eso es básico. Abran micrófonos si alguien tiene alguna experiencia que contarnos de qué retos han tenido en este tema de formar en la fe a sus hijos. Y pues veamos aquí a ver, para preguntarle a Fer qué opina sobre el tema. Si alguien tiene alguna anécdota, no necesariamente un reto, sino alguna anécdota de la manera como ellos ven la fe diferente o a un nivel más elevado. Si alguien tiene algo que compartir, igual los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, comentario o experiencia que compartirnos, nos encantaría también leerlos. Yo sí me acuerdo una vez cuando nuestro hijo con altas capacidades tenía 3 años, siempre una pelea porque pues había que vestirse bien para la iglesia. Y entonces yo me acuerdo que una vez estábamos en la iglesia y él miró al crucifijo y luego me miró y me dijo, si él puede estar aquí en calzoncillos, ¿por qué yo no? ¡Wow! ¡Qué razonamiento! Y tenía 3 años y yo, ¡Wow! esa no es una persona, o sea, tú sabes que esa no está, pero para él era así como que, bueno, si él puede estar aquí desnudo, ¿por qué yo no? O sea, yo sé que el cómodo no está, pero él hacía ¡Wow! esas conexiones que yo no, en la vida, o sea, en la vida se me hubiera ocurrido. Yo no, nunca fui diagnosticada, pero a raíz del diagnóstico de mi hijo descubrimos algunos diagnósticos y todo. Y yo sí me acuerdo tener una experiencia muy diferente de fe. Y yo siempre se lo atribuía que yo crecí en un ambiente Montessori. Yo crecí en un ambiente Montessori católico y mis padres eran de la Renovación Carismática y en Monterrey. Entonces, pues había mucha exposición, pero nunca me obligaron, nunca, o sea, siempre había una respuesta, etcétera. Y nunca se enojaron si yo preguntaba. Y mira que yo preguntaba. Entonces, pues para mí al principio era así como que, pues, ¿será que soy rara o algo? Y yo no sé si es gifted o no, pero yo sí sé que mi relación era muy personal con Dios. Ujú, ujú. Cuando Matías tenía como, pues yo creo que ya tendría como 8 o 9 años, nosotros perdimos un bebé y yo estaba fue a un retiro de duelo después de un año. Y 2 semanas antes del retiro, él me dice, ¿sabes qué? Yo no sé si yo quiero ir al cielo. Y yo, perdón.
Sí, porque es que si eso significa que voy a estar rezando como lo hacemos en la escuela, porque en ese momento él estaba en una escuela católica y así, pues yo no sé si yo quiero pasar la eternidad ahí. Y yo, oh my God, I'm like, y yo pues nunca lo había pensado, dame un brequecito para orarlo, para yo poder responderte porque tienes razón, yo no sé por qué yo quiero ir al cielo. Y entonces me acuerdo que me fui al retiro, oye, y lo oré y lo lloré y todo, y me acuerdo que regresé y le dije, oye, ¿te acuerdas que me preguntaste esto? Sí, le dije, pues fíjate, lo oré, lo medité y ya encontré mis razones. Yo quiero ir porque yo quiero estar con Jesús, yo quiero ir porque yo quiero conocer a tu hermano y yo quiero ir porque yo quiero pasar la eternidad con ustedes, así que más vale que ustedes vayan. Y entonces él me miró y me dijo, ah, bueno, si es así, igual y sí. Pero yo Pero, creo que ajá. la parte más difícil que gracias a Dios el Señor me dio por diferentes fue convertirme en ser un adulto preparado. Ahora, obviamente, pues yo me crié en Montessori y yo ni sabía muchas de las cosas, sino simplemente estaban en mi inconsciente. Ahora, cuando yo empiezo a tomar clases de catequesis de buen pastor, porque él me hacía unas preguntas que yo no podía contestar y esto y lo otro, pues una de los enfoques que tiene esa metodología es preparar al adulto, porque independientemente si el niño es gifted o no, si tiene necesidades especiales o algo, tú como adulto tienes que estar preparado para morderte la lengua y respetar esa relación. Porque decía mi formadora, es el niño, el niño, Dios, el niño y la metiche. O sea, que tú tienes que evaluar, o sea, que tú tienes que ver ahí, meter mano y asegurarte de que está rezando o no. O sea, eso es bien personal. Y aprender a hacer eso es bien difícil, porque pues como mamás queremos saber, pero estoy haciendo las cosas bien. Pues no, nunca vas a saber. O sea, No, y quieres que vayan a tu ritmo, ¿no? Brenda también, o sea, dices, a ver, ¿por qué no están? Yo me acuerdo que me causaba mucho conflicto, a ver, estamos rezando el rosario, pero ¿por qué no están rezando? O sea, yo volteando así y yo, pero ya dijimos que, a ver, bueno, te toca la decena para ver si conectas, pero entendí, te digo, a raíz del diagnóstico conectas muchas cosas y de, obviamente de leer, de formarte y todo. eh, Dices, a ver, ¿quién me está diciendo que no está orando? Y bueno, y ellos me decían, ¿no? Mamá, es que estoy orando en mi mente. Y yo decía, ajá, sí, claro, ¿verdad? Claro que no. Los vas conociendo y vas aprendiendo sobre ese tema y dices, a ver, uno, como dice, y me encanta que lo menciones, Brenda, uno, al final, uno lo que hace sí, tips para formar, para encaminar, pero no voy a ser yo la que te ponga el chip de la fe en tu mente, es una relación con Dios, que se complica, sí se complica, y que te tienes que formar. Me encanta que digan esto, porque muchas veces le dejamos la tarea, como decimos, a los catequistas, y no, esa tarea, y lo volvemos a decir, ¿no? La labor de los padres, como dice San Juan Pablo II, la educación de la fe y la formación de los hijos es un derecho y una obligación inalienables, ¿no? O sea, eso es algo que nos toca. No pensemos que sean gifted o no, que por mandarlos al catecismo ya lo hicimos. O sea, tenemos que formarnos y tenemos que saber, conocer nuestra fe y saber las razones de nuestra fe. Y yo creo que mucho se dice para dar razón de nuestra fe a cualquier persona, no, empezando en nuestra casa, y creo que esa es la parte más retadora, ¿no? No sé si alguien más a tenga mí me sorprende otra anécdota. la parte que Fernanda decía de la congruencia, porque es que lo detectan, o sea, lo detectan y es súper fuerte porque muchas veces ni nosotros como adultos nos damos cuenta que estamos siendo incongruentes. O sea, este sentido de la justicia, o sea, es porque tú me gritas. O sea, soy un niño, porque yo lo sé, no debería de estarlo haciendo, pero es que, o sea, y el diálogo y todo, pero esa congruencia, ellos la huelen, la Ujú, huelen y ujú. también tiene mucho que ver que nosotros crecemos en una cultura en donde preguntar no está bien. Es una falta de respeto. O sea, es Y porque tú estás cuestionar al aquí. adulto. O sea, Ujú. el adulto por ser el adulto, yo me acuerdo que cuando la persona que estaba evaluando a Matías decía, no es que él se vea como un adulto, pero él sabe su valor como persona.
Ujú. Y nosotros creemos que por ser niños valen menos. Entonces, por Ah, eso es que es como de, oye, no, o sea, yo tengo mis derechos, yo también, ¿por qué? Él ahora mismo está en unas clases de social skills y dice que uno de ujú. los niños le compartía, estamos hablando de un niño de séptimo grado, que le dijo, yo pensé que cuando el adulto me gritaba, me estaba dando permiso para yo gritarle para atrás. Ese es el razonamiento, ¿no? Claro, Y ver así claro. como de, qué Wow. absurdos somos los adultos, qué absurdos, pero porque ni siquiera nos hemos puesto a pensar, o sea, somos como robotitos. Y él viene y Sí. cuestiona y mueve el tapete. Hubo una conversación bellísima en la mesa. Estábamos después de María Madre, en Año Nuevo, en enero, y Ujú. decía uno de mis hijos, oye, ¿qué rollo con tanta fiesta mariana? O sea, ¿por qué? Y el otro decía, sí, imagínate, la novena a la Guadalupe, y luego también María Madre de Dios, y Navidad, y que sí esto y que sí lo otro. Y entonces mi hijo que duda dice, no lo ven, es una mamá, busca cualquier excusa para llevarnos a la iglesia. Ay, Ay, mi rey. Entonces, jamás hubiera Qué pensado en estas razonamiento. conexiones. Te dejan speechless. Así mismo. Qué, yo qué quería decir nada increíble. más una cosa que me parece importante, que a veces dan ganas de colgarles un letrero con su edad porque se te olvida. O sea, a veces les queremos Ujú, exigir ujú. como si fueran mucho más grandes. Digo, ahora que volteo hacia atrás y veo y digo, híjole, se me hace que yo esperaba cosas irracionales de un niño de 3 o de 5 años o de 6. Ujú, ¿Por qué ujú. esperaba yo que pudieran hacer estas cosas? Y ahora que Sí, tengo más hijos y ahora pues que yo también he madurado como mamá y he aprendido, digo, ay, no, qué bárbara. O sea, era una exigencia irracional, ujú. pero porque cognitivamente tú piensas, como puedes discutir con ellos de muchos temas y profundizar, etcétera, a veces se te olvida cuántos años tienen. Sí, Entonces, a nivel emocional, a nivel de la psicología, pues es otra situación, ¿no? O que si se les olvida, se le olvidó dónde puso los zapatos. A ver, ¿cómo se te puede olvidar? ¿Dónde pusiste los zapatos? Si te sabes toda la tabla periódica de los elementos, si te sabes no sé qué, no sé qué, no sé qué, y no sé cuántos idiomas, ¿cómo se te puede olvidar dónde pusiste no sé qué cosa, no? Como que pensamos que debe de ser igual. Entonces, tomar eso en cuenta cuando les estamos pidiendo cosas como lo que decía Nelly ahorita, pues queremos que se concentren al nivel que se concentran para todo lo demás que hacen que les apasiona. Y pues ujú. ellos también son su propia persona, ¿no? Y una de las cosas que se nos olvida es no nada más es rezar con ellos o hacerlos que ellos recen, sino rezar por ellos y dejar que el Mm, trabajo es como una conversión. Tú no eres el que sí. convierte a las personas, es demasiado soberbio pensar que tú eres el que vas a hacer que la otra persona crea. Ujú. Pues no, al final de cuentas Dios es el que mueve el corazón, ¿no? Entonces, tener esa confianza, o sea, a veces nuestra actitud viene por la misma falta de fe nuestra, ¿no? Entonces, obviamente, como dicen ¿cómo dicen? Al santo dando y con el mazo ¿cómo era? Al santo dando Adiós y con el rogando. mazo Ay, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, claro, sí pido, pero también trabajo, las dos cosas, pero no puede ser solo una ni solo la otra, ¿no? muy bien. Ah, mientras se preparan con otra pregunta o anécdota, tenemos dos comentarios por aquí. Mi niño hace 2 años dejó de rezar y de querer ir a misa. Fueron muchas batallas para subirle al carro. Está en proceso de hacer su primera comunión y nos ha comentado que la va a hacer porque queremos que la haga. En su momento le preguntamos por qué no quería rezar o ir a misa y nunca nos dijo. Optamos por rezar por él y por nosotros y seguir acercándolo. Mi niño no está diagnosticado, pero todo indica que sí, ¿verdad? Bueno, si hubo ahí una rotura repentina, hay Ujú, que ver qué pasó. Eh,
a veces algún comentario, a mí me pasó, bueno, yo tengo muchas anécdotas mías, mías Ujú, personales. Yo ujú, salí del closet, así lo llamo, cuando diagnosticaron a mi hijo mayor, yo también me di cuenta de mi propia divergencia. ujú. Me encontré mi diagnóstico de cuando yo era chiquita como alrededor de los 5 años, porque a mí me evaluaron de muchas maneras, como Sheldon Cooper, my mom had me tested muchas veces, ¿verdad? En muchos diferentes sentidos. Y entonces me encontré todo esto cuando falleció mi abuelita, que recogí la caja de casa de mi mamá, donde estaban todos estos papeles, y me di cuenta de mi propio perfil psicométrico. Y también, bueno, eso se juntó con muchas anécdotas que me ha venido contando mi mamá a lo largo de la vida. Eh, y una de las cosas, bueno, cosas que yo me acuerdo, una vez le pregunté al padre, afuera de la iglesia, al final de una misa, que yo tenía una inquietud muy grande y dije, pues le voy a preguntar, ¿verdad? Es el sacerdote, pues me va a contestar ahora sí a un nivel pro, ¿verdad? Entonces yo fui pues no sé cuántos años tenía, a lo mejor 9 o 10, y le dije Sí. que porque siempre en la misa pues nos acordábamos de Jesús, muchas veces nos acordábamos de María, pero casi nunca se hablaba de San José. Me dijo, porque hoy no es su santo. Esa fue su Ups. respuesta. Entonces, y fue algo que a mí me dolió porque yo había agarrado el valor para ir a hablar con él. Era un sacerdote muy, pues como a la Reverente. antigüita. Ajá. Entonces, yo había agarrado el valor, dije, no lo voy a juzgar, no voy a tener prejuicios, voy a ir a preguntarle porque seguramente me va a contestar bien. Y pues Sí. no fue la situación. Entonces, tomar en Ujú, cuenta que las personas en la sí. iglesia, tanto los sacerdotes, consagrados, laicos, somos personas con defectos, que podemos equivocarnos y lo que decimos y hacemos puede afectar el camino de las personas a nuestro alrededor. Al dar un mal testimonio, al hacer un comentario, una broma o no responder Ujú, correctamente también, por decir algo sí. equivocado. Entonces, cuando tú tienes, yo creo que es como una red, que si cortas un mecate de la red, si la red está bien hecha, no se va a romper, no se va a caer nada, no se le va a salir nada de lo que contiene. Pero si la red son 3 mecates y cortas uno, pues se te va a desbalancear todo y se te va a caer. Entonces, ver qué pasó en la vida de esta persona Sí. que de repente ya no quiso, ya no tuvo interés. Y bueno, la decisión de la primera comunión pues es de los papás o sea, de esa familia, no es nuestra aquí, nosotros platicando en Facebook, ¿verdad? Pero pues yo misma le he dicho a mi hijo, oye, si tú todavía no tienes la madurez para sentarte en misa y entender lo que está sucediendo y valorar lo que está sucediendo y respetar y hacer ciertas cosas, pues como para qué te vas a confirmar si todavía no sabes qué es eso que estás haciendo, que pues nos esperamos un año y no pasa absolutamente nada, ¿no? También requiere un trabajo personal de preparación y si tú no quieres, pues por supuesto que yo no te voy a llevar por la fuerza, pero me voy a asegurar de que tú entiendas por qué es importante para mí y por qué creo que es algo muy bueno para ti. Eso sí, y no nada más va a ser una conversación, sino que, te digo, cuando tu vida la vives de manera coherente, es muy difícil que ellos no vean la relevancia. Si lo reduces a una hora de misa, a la semana, o si a veces no van y no pasa nada, para ellos tampoco va a ser relevante. Entonces, Ya. eh, pues bueno. Ok. Saben que yo, pues no sé, Dios nos puso en el corazón y creo que no me canso de volverlo a comentar porque es cierto. Bueno, déjenme primero leo el comentario de Luis, el esposo de Fer. Dice, creo que exponerlos a temas de antropología, filosofía y teología desde los 10 12 años
también ayuda. Los niños con altas capacidades normalmente se pueden entusiasmar con estos temas más elevados. Además, les puede dar respuesta a muchas preguntas y herramientas para enfrentar cualquier duda que llegue en la adolescencia. Y a eso iba, ¿no? Yo creo que hace como unos 3 años cuando tuvimos el honor de ser invitados para hacer el podcast de Milagros Eucarísticos para Niños, una de mis razones principales era que sentía que muchos de nosotros, bueno, yo de adulta lo descubrí, ¿no? Realmente qué estaba pasando en la misa. O sea, muchos de nosotros como adultos a lo mejor todavía creemos que vamos nada más a hacer oración a la iglesia y no conocemos el sentido trascendental del milagro que está sucediendo ante nosotros, que la Eucaristía es un pedacito del corazón de Jesús. O sea, yo creo que esto entre más jovencitos los niños lo sepan a los 8, 9, 10 años y lo empiecen a ir con la ayuda del Espíritu Santo entendiendo, a ir interiorizando en su corazón. Creo que eso también puede ser una gran diferencia. Si sentimos que solo vamos a rezar, pues bueno, aquí en la casa también podemos rezar, ¿no? Pero creo que siento yo que para los niños con altas capacidades es fundamental, ¿no? Exponerlos a todo esto, encontrar videos o materiales donde se hable de los milagros que ha habido en todo el mundo y que sigue habiendo. Yo creo que esas cosas es material indispensable para los niños de altas capacidades para darles un poco más y no decir, no pensar, como dice Fer, es que están muy chiquitos, es que no sé qué, o sea, no, si tengo un hijo de altas capacidades de 8 años, o sea, él necesita algo más que ir a sentarse a la iglesia a leer el misal, ¿no? Necesitamos formarnos y formarlos en cuál es el sentido real de la Eucaristía, ¿no? Sí, bueno, a mí, yo viviendo, buscando estas verdades, yo soy muy racional. Nunca he tenido problema con la fe, o sea, nunca ha sido como que si no lo puedo comprobar no voy a creer, nunca he tenido ese problema de fe, pero todo me gusta entenderlo por medio de la razón, me tiene que cuadrar, ¿no? Racionalmente. Aunque acepto los misterios, me gusta que todo me cuadre. Y cuanto más he estudiado mi religión, más me cuadra todo. Entonces yo creo que si tienes hijos de altas capacidades y eres católico, enhorabuena. No vas a batallar, de verdad. Si tú te pones a ver otras religiones, es más complicado porque no tienes el mismo fundamento para hacer el backup de todo lo que les estás diciendo. Entonces aquí es impresionante cómo entre más te metes, más te cuadra todo. Y, por ejemplo, yo a mis hijos chiquitos les he explicado las 5 vías de Santo Tomás y no he tenido ningún problema. Es algo que se puede aterrizar al nivel de cualquier persona, ¿no? Son cosas de lógica. Entonces, pero a mí me ayudó mucho que en mi carrera como orientadora familiar se me ofreciera este tipo de material, este tipo de contenido, este tipo de verdades que dan soporte a nuestra fe. La religión, en el caso de la religión católica, bueno, pues como la encíclica, la Fides et Ratio, ¿no? No es nada más fe, es la fe y razón van de la mano y no están peleadas. En el caso de la religión católica, la ciencia, toda ella está perfectamente alineada con nuestra fe. Entonces, pues es una ventaja, ¿no? Para nosotros porque podemos explicar todo por medio de la razón y la fe es algo que pues va a ir creciendo en el corazón. A nosotros en lo personal ha sido de mucha oración y mucho de pedirle al Espíritu Santo, literalmente, porque a veces salen cosas por mi boca y yo digo, ¿de dónde yo saqué eso? Por ejemplo, cuando nuestro hijo empezaba, o nuestros hijos empezaban como que, ay, yo ya no quiero ir, que sí esto y que sí lo otro. Y yo le digo, bueno, a ver, si en nuestra familia vamos a misa los domingos, porque al menos una semana, una hora a la semana, nos congregamos a, a orar juntos, a recibir a Cristo y todo.
Es como cuando tú vas al parque. A mí no me gusta ir al parque. No es una cosa que yo disfruto, pero lo disfruto porque yo te llevo a ti y yo veo cómo tú te la pasas bien. Pues a mí se puede decir para ver cómo yo puedo ser feliz y disfrutar, porque es algo que a mí me gusta hacer. Quizá no sea la respuesta más teológica del mundo, pero le hizo tanto sentido que dijo, ok. Pero again, fue así como de, ay, yo no lo había pensado antes. Oh, ok. En lo personal, los sacramentos en nuestra familia son como regalos. Y nuestros hijos tuvieron la etapa de formación para la primera comunión durante COVID. Y yo me acuerdo que yo les pregunté, ¿ustedes quieren prepararse para la primera comunión? Me dijeron, no. Y yo, ok. Cuando se acaba COVID, nos mudamos, empezamos a venir a la parroquia en donde nosotros ahora pertenecemos y entran a la escuela católica, pues van a misa todos los miércoles. Y el grande, en aquel entonces tendría como 10 años, me dijo, oye, ¿por qué yo nunca hice la primera comunión? Le dije, pues porque no querías. No, pues quiero hacerla. Ok. Y el tercero, que es el que tiene diagnóstico, desde el otro lado de la sala me dijo, yo también. Y yo le dije, bueno, a ver, vengan acá. Ustedes me están diciendo que quieren recibir ese regalo. Sí, ok. Eso va a implicar que tenemos que estar al menos 1 o 2 años quizá yendo todos los domingos a catequesis. ¿Están de acuerdo con eso? Pues sí, le dije, yo no voy a estar peleando, yo no voy a empujar porque la misa no es negociable, pero los sacramentos yo no los voy a obligar a hacerlo. Está bien, están haciendo un compromiso, sí, sí. Gracias a Dios solamente fue 1 año y pudieron hacer su primera comunión y su sacramento de reconciliación, pero pues yo sí creo que hay cosas que no se pueden imponer. O sea, ¿cómo yo voy a obligar a alguien a recibir un regalo? No sé, a mí no me hace sentido. No me hace sentido a mí, no me hace sentido a mi esposo tampoco. Sí recibíamos mucha presión porque pues mis papás preguntaban y los otros papás también y los de la escuela preguntaban y yo decía, I'm not going to make them. O sea, ¿cómo yo te obligo a recibir un regalo? O sea, ¿no? Y no. Y fue un proceso bien bonito porque me acuerdo mucho que a veces Matías me pedía que me sentara afuera de la regadera mientras que él se bañaba y yo sí. Y ahí estaba yo sentada y yo me acuerdo que él cerraba así la cortina y empezaba a contarme todo lo que había hecho en el día y todo lo que había hecho bien y todo lo que había hecho mal y que sí esto y que sí lo otro, mientras que se lavaba. Y yo me acuerdo que yo corrí con una de las catequistas y le dije, se estaba confesando. Y me dijo, se está preparando. O sea, ahí es donde tú ves, ¿quién soy yo para moldearlo? Si ya el Señor lo está moldeando. Entonces, eh, pues todas esas cositas, pero tú tienes que estar a la expectativa, tú tienes que dejar de imponer para algo que nos entrenan mucho en catequesis y buen pastor, es a observa al niño, escucha sus razones, analízala con él, obsérvalo y él solito te va a ir mostrando y el Señor te va a capacitar. O sea, si tenemos niños con altas capacidades, es porque el Señor sabe quiénes somos y cuán limitadas somos y pues que nos va a capacitar como en el Evangelio. Pero pues sí hay que trabajar mucho en uno mismo, en la congruencia, en el, oye papá, pues qué padre que me compartes eso, déjamelo oro, déjamelo llevo a la oración porque sí es cierto. O sea, la actitud, yo pude haberle dicho, ¿qué te pasa? ¿Cómo no vas a querer ir al cielo? O sea, pero no hubiera habido esa congruencia. Y nosotros no lo tenemos que saber todo, porque jamás lo vamos a saber. Es más, yo creo que es más que nada la actitud ante, pues mira, no lo sé, vamos a investigarlo, o sea, vamos a aprender, vamos aquí, vamos allá y hacerlo juntos, yo creo que incluso eso es hasta mejor, no sé. Oye, Brenda, y es que así es, ¿verdad? No sé, Fer, ¿tus niños también han hecho la primera comunión en el Catecismo del Buen Pastor o no? No. No, nosotros, como nos movíamos mucho de lugar por el trabajo de mi esposo, muchos Sí. de mis hijos su preparación la hicieron en casa también.
Ok. con el aval de el sacerdote que nos casó, que nos conoce bien, que sabe que mis hijos pueden casi que dar el catecismo, ¿verdad? Les gusta mucho. Entonces, yo no tuve nunca el miedo de que no estuvieran bien preparados. Al contrario, cuando yo veía que estaban bien preparados, era cuando ya acudíamos con el sacerdote para pedir su autorización. Al que le tocó una catequesis muy normal fue al mayor, porque todavía estaba en la escuela, hizo su primera comunión justo antes de empezar a hacer homeschool y, y a los últimos ahora les está tocando una catequesis muy normal. Pero te digo, nosotros acompañamos toda esa catequesis y la preparamos desde antes para que no sea su única fuente de información y pues todas sus dudas, sus preguntas y todo eso, pues lo respondemos nosotros con lo que pensamos que es, pues que alimenta realmente su fe y Su intelecto, ¿no? sí, exacto, sus ganas por descubrir la verdad. A veces en el catecismo sucede que responden a veces las preguntas son muy difíciles, ¿no? Entonces, a veces responden lo que ellos piensan que es correcto decirle a los niños, pero nosotros pues nos podemos ir mucho más allá. Hemos buscado, por ejemplo, hay un curso de catecismo muy hermoso que es familiar, es de Our Lady of the Rosary. Está en inglés, está en línea, Ujú. pero está muy, muy completo y está muy bueno. Entonces, complementar con ese tipo de cosas nos ha servido mucho. De hecho, ahorita les pedí a mis hijos que me trajeran los libros que habían influido de alguna manera en su educación de la fe. Aquí tengo varios. Ujú. Por ejemplo, Buenísimo. me trajeron sobre la Virgen de Guadalupe. Es todas pues todos los estudios que se han hecho acerca de ella. La Ujú, historia ujú, de el Papa Juan Pablo II, su vida. ujú, Tenemos una que es la historia de los papas, los diferentes ujú. papas. Me trajeron también aquí la consagración a San José. José. Esta la estuvimos leyendo en familia junto con la, siempre se me confunde el nombre, pero es un libro que habla, que es un compendio de las revelaciones privadas que vivieron cuatro místicas en la época medieval y se hizo un compendio y tú lo puedes leer como si fuera una historia y la verdad es que tener todos esos detalles te ayuda como para esas personas tan imaginativas que quieren hacerse una idea de quién era San José, de cómo era su relación con María, porque como que andar adivinando y a veces no valoramos todo eso, ¿no? A veces se nos olvida que eran una familia realmente y pensamos nada más en Jesús como alguien aislado y en realidad pues él decidió venir al mundo dentro de una familia y obviamente no fue casualidad de, voy a escoger a cualquier mujer, ¿verdad? Para que me preste, o sea, no era no estamos hablando de un embarazo subrogado, ¿no? No era la maternidad subrogada como ahora, era su mamá al 100%, no era préstame tu vientre, no era un vientre de alquiler, era Ujú. su mamá en todos los sentidos y pues es lógico, si tú empiezas a indagar sobre eso, es lógico que Dios la conservara libre de pecado desde un inicio, es como lógico, ¿no? O sea, si es sagrada la tierra donde pisó, cuánto más sagrada no sería pues el cuerpo de la mujer que lo gestó, ¿no? Entonces, ese tipo de Claro. cosas nos han ayudado. También estudiar sobre los doctores de la iglesia. Ujú. Eh,
luego hay libros más chiquitos de, por ejemplo, la vida de los santos, por ejemplo, que es una mártir del Rosario, cosas así. Hay una editorial que nos gusta mucho que es Tan Books, que tiene, por ejemplo, The Story of the Church, la historia de la iglesia. Tiene también la historia de María, y viene con workbook también que les puede gustar para poder desmenuzar la información. El programa de historia que nosotros llevamos en Homeschool también es un programa católico, entonces te incluye la historia de la iglesia o el rol que ha tenido en la evolución en la historia del mundo, y eso también les ayuda mucho porque, como les decía yo, la congruencia es muy importante. Y si ellos lo ven como algo desconectado, que no tiene nada que ver con su vida, pues ¿cómo les va a parecer relevante? Luego también buscamos autores que, aunque no sean católicos, tienen un gran impacto. Por ejemplo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración judío. De Jordan Peterson, We Who Wrestle with God, también está muy bueno. Pues para mis hijos mayores, ¿verdad? De casi 14 y 17. Mexican Martyrdom, la época de la cristiada. Y pues sí, digo, esos son algunos de los libros. Pero a lo que voy es que no nada más es vamos a rezar, no, también tienes que alimentar la mente. Justo le decía eso al padre el otro día, que siento que a veces les dan espaditas de juguete para defender su fe. ¿Qué voy a hacer yo con esta espadita de foamy o de plástico? Se me va a romper. Es de juguete. Entonces, pues tú necesitas tener herramientas, recursos, armas reales para afrontar el mundo real. Y para poder, cuando algo se te presente que te haga dudar o que no te cuadre, pues tú tener la información que diga, a ver, pero eso no es así, por esto y esto y esto. Porque si ni tú lo tienes claro, pues tú te confundes y además no puedes responder, ¿no? Creo que Brenda, la otra Brenda Montemayor quería comentar algo. Sí, hola, buenas noches. Espero que los que nos están escuchando estén tomando nota, porque creo que son cosas muy, muy importantes, o los que nos vayan a escuchar, ¿verdad? Porque, escuchando todo lo que Fer nos comenta, primeramente, pues viene mucho a mi mente el tema del miedo, ¿no? Creo que el miedo a ser diagnosticado, ya estamos en el tema de la fe, pero no quería interrumpir. El tema del diagnóstico, yo siempre, a mí, por ejemplo, en lo personal, sí tenía pues miedo, ¿no? A diagnosticar a mis hijos, ¿no? Obviamente te vas dando cuenta de ciertas cualidades que tienen ellos, capacidades o también retos, ¿no? Que dices, híjole, esto está raro, como que está raro, como que nunca lo había visto, así. Entonces, como que eso nos empieza como a cuestionar, ¿no? Y decir, híjole, y si tiene una condición, y luego en lo personal decía, pues, ¿para qué me va a servir un diagnóstico si no quiero que lo traten diferente? Yo quiero que sea el que es, ¿no? El que tiene que ser. Luego me di cuenta, gracias a esta comunidad tan bonita que también pertenezco de Fecundus, pues al conocer a otros niños, ¿no? Que dices, que ya están diagnosticados y dices, híjole, pues claro que como papá te da otras herramientas, ¿no? Te da otras herramientas y sobre todo, pues en mi caso, porque yo también tuve un tema de ansiedad y donde ya platicando con mi terapeuta y me empieza a hacer una prueba de unas baterías y yo le decía, es que ¿para qué me sirve que me diagnostiques? ¿No? Incluso a la misma Fer le compartía. Y lo mismo que me dijo Fer, me dijo la terapeuta, ¿no? Me dicen, es que pues son herramientas, ¿no? Son herramientas que tienes, pues, lo que tú pasaste, porque quizá esta crisis de ansiedad sea por
un camino, ¿no? En el cual pues tus papás, pues no es que no hayan querido, pues simplemente no tuvieron las herramientas y pues fuiste tomando cosas, ¿no? Y ahorita Absorbiendo. en tu maternidad, pues están brotando, ¿no? Y bueno, primer punto, ¿verdad? Si ustedes sospechan, alguno de ustedes, estimado auditorio, no tengan miedo al diagnóstico, ¿verdad? Creo que te empiezas a liberar y empiezas a tener herramientas. Y otra cosa bien importante sobre el tema de la misa con niños, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros andábamos de misa en misa, por donde fuera, donde andáramos, ahí sí nos encantaba buscar misas, ¿no? Y un día llegamos a misa con niños en Santa Cruz. Y ahí nos dimos cuenta. Yo no quería porque, pues bueno, mi fe, ¿verdad? La conocí gracias también al padre Ernesto María Caro. Y pues él no tenía misa con niños en Santa Cruz, ¿no? Y hoy tienen misa de Santa Cruz a la misma hora a la que yo iba. Pero fíjense que ahora veo que, bueno, en nuestro caso fue una cosa que nos permite como familia servir, porque hay una formación familiar donde nos juntamos los miércoles, donde nos dan unos temas maravillosos, donde nuestros niños ya son ejemplo, porque ya están callados, están escuchando, participan, exponen teatro y demás, ¿no? Mi niño más grande, pues fue el que nos dijo, mamá, yo quiero trabajar en esta misa. Yo sospecho de las capacidades de él, ¿no? Y yo decía, trabajar, mijito, no, aquí no se trabaja. Bueno, pues él me decía, quiero trabajar aquí, quiero que me paguen, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo en mi caso, ¿verdad? Empecé a ver algo maravilloso y luego nos tocó ir a otra misa que no era de niños, hace 2 semanas. Y el Max, pues, empezaba a levantar la mano porque el padre hacía preguntas, pero esa vez que el padre hace preguntas y no esperas que conteste la gente, ¿no? Y el niño, o sea, contestaba y yo así que así yo chiva, porque no sé si está diciendo bien o mal, pero de repente a mí, claro, una alegría, ¿no? Y un gozo de decir, es mi hijo, ¿verdad? Claro que sí, me dio mucho gusto. Entonces el padre le dice, ven para acá. Entonces lo pasa al frente y le empieza a hacer un chorro de preguntas. Y Max, de 7 años, empieza a contestar. Seguro, viendo a los ojos, no con pena. Y yo digo, wow, o sea, algo estamos haciendo bien, ¿no? Entre la catequesis que estamos en Buen Pastor, que la verdad es un regalazo, que nosotros lo tenemos desde pandemia, que lo hicimos, y ahora no ver que el niño además pregunta, ¿no? Y al final dijo, mamá, le quiero hacer una pregunta al padre ahorita, espérame tantito, se da la vuelta, está con el padre, madre mía, ¿qué le va a preguntar? Entonces, el cuarto mago, el rey mago existía, ¿verdad? Entonces, ya imagínense el padre así como que le digo que no, y qué tal si el niño cree en los reyes magos, entonces, ¿cómo le decía que no, que eran sabios de Oriente, pero no sabemos cuánto? Y bueno, entonces, pues bueno, son cosas que, pues son niños que son, pues tengo una duda, déjame ir a preguntar a quien me va a contestar, ¿no? Y yo creo que algo muy importante también es creernos, ¿no? Independientemente si nuestros hijos son de altas capacidades o no, pero particularmente si son de altas capacidades, en como lo dice Familiaris Consorcio, ¿verdad? Que dice padres primeros profetas y evangelizadores y predicadores de sus hijos. En todo momento, en toda hora, ¿verdad? Somos esos evangelizadores y ellos nos están viendo. ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Cómo nos enfrentamos ante las situaciones complicadas? ¿Cómo enfrentamos el de un amigo? ¿Cómo hablamos del amigo, verdad? Decía Fer ahorita, o sea, ¿cómo salimos adelante y quién es nuestro mejor amigo en esos momentos en que a quién volteamos a ver? Porque el niño nos voltea a ver a nosotros, lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿en quién nos estamos reflejando, verdad? Y bueno, también para así como ya darle chance a Jazz, porque estoy segura que quiere decir algo. Yo sé. Yo sé que quiere decir algo. La palabra, no, Yasmi, Cordy, el testimonio arrastra, ¿verdad? Ahora sí que ahorita todo lo que Fer decía, pues no es otra cosa lo que sus hijos han mamado igual que la leche materna, ¿verdad? Ahí está, ¿no? La fuente, la ven estudiando, preguntando, la ven en misa, la ven postrada, la ven rezando, la ven con el rosario, pues es lo que sus hijos aprendieron. Entonces, pues sí lo imitan, pero tienen un pensamiento también crítico, algo que también sus padres les han, en general, yo creo que todos los que estamos aquí, alimentado, ¿no? ¿no? La pregunta, no te dé miedo.
incluso a mí, ¿verdad? Pues sí me ha hecho preguntas de que digo, o sea, ahora que fue la anunciación, ¿verdad? El 8 de diciembre, me dice, mamá, una pregunta. Claro que todavía no empezó a hablar de sexualidad con él. Entonces me dice, mamá, una pregunta, o sea, ¿cómo llegó el bebé ahí? No, pues ya le dije, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? Ya le platiqué de Lucas. Me dice, mamá, entonces a todas las mamás les pasa eso. No, mijito, no, a todas las mamás les pasa eso. A otras necesitamos un abrazo muy fuerte de su papá. ¿Y qué tan fuerte, mamá? No, pues muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, no es así normal, o sea, es muy, muy fuerte, ¿verdad? Ok. Entonces tú también eres virgen, mamá. Me dijo, no, no, amor, no, es que, porque dice, ¿qué significa ser virgen? No, pues pues que es muy buena, ¿verdad? Y pues que y sí le dije, el pedacito de tela que se llama así. Entonces tú también eres virgen. No, mijito, no Entonces, pues, híjole, de repente son preguntas que le digo a Leonel, ya, o sea, me parece de mi esposo, le digo, ya te toca como que llevártelo a un camping y ahora sí platicarle toda la historia, porque ya, como que no sé si soy yo la indicada en este momento, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, Brenda? ¿Mande? ¿Cuántos años tiene? 7. Entonces Órale, wow. bueno, ya cumplió 8, pero ya tenemos, o sea, nos dio a pie a la clase de sexualidad, ¿no? Y es retador, digo, me quedo con esta parte de decir, pues es que como nos ven, ellos van a imitarnos Claro. y somos ejemplo de ellos, y tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos en los momentos de crisis, en los momentos de alegría, en los momentos de fuerza, en los momentos donde nos está llevando, que tenemos deudas, que no tenemos, que qué vamos a hacer, qué hacemos con esos momentos, a quién recurrimos, ¿verdad? Y yo creo que solito se va dando, ¿verdad? Solito, ¿no? No tanto, Con la pero ayuda del Espíritu Santo y mucha oración. más que nada. Primero. Tenemos 10 minutitos más, sobre todo porque Fer yo creo que ya ha de necesitar pararse. Yo aquí estoy Estamos bien. apuntando varias cosas que quiero decir, pero no sé si Jazmín Ok. quería decir algo. Pues es lo mismo. ¡Ay! Es lo mismo. Reiterar la formación antes de ser madres, pues somos cristianas, ¿verdad? Independientemente si tenemos hijos con altas capacidades o no, la formación, porque antes de pensar en ellos, pues tenemos que pensar primero en nosotros, ¿verdad? Si nosotros deseamos ser santos, pues ese deseo, como decíamos, el ejemplo arrastra, sin palabras, ellos lo van a ver. Para mí es importante y creo que sería una invitación a todas las parejas que se van a casar, inmediatamente buscar un lugar donde recibir formación, haciendo aquí una invitación, se ríe la güera, para vivir en Cristo. Nosotros ya tenemos 9 años en la comunidad, mis hijos, pues el más chiquito entró cuando tenía 6 meses, entonces esa comunidad nos ha ayudado mucho a que crezcan en un ambiente cristiano. Exactamente. Entonces ya sus tíos espirituales, sus primos espirituales, y obviamente siempre va a haber dudas. Mis hijos no son homeschool, están en escuela regular, entonces pues ven festividades como el Halloween, que es bien divertido, y todos los amigos, vente a celebrar con nosotros el Halloween. No, hombre, es que nosotros no hacemos nada malo, no adoramos al diablo, nosotros nada más nos vestimos y comemos muchos dulces, es bien divertido. Entonces, el empezar a explicarles, por ejemplo, en este caso mi hija de 12 años, el que ella me dijera, oye mamá, yo sé que no, pero ¿por qué? ¿Cómo les explico a mis amigos? Yo les dije esto, les expliqué aquello, ¿verdad? Te sorprendes ahorita lo que me decían las muchachas, cómo los hijos ven. O sea, en ocasiones, obviamente tenemos nuestros tiempos de plática, pero ellos escuchan, ellos ven lo que uno hace, ven que uno busca formarse, que buscas agarrar la Biblia, ¿verdad? Que si tienes dudas te acercas al sacerdote, que platicas con tus hermanos de comunidad, que buscas fraternizar, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprendió cómo mi hija se puso a evangelizar a sus compañeros del por qué no es el Halloween, qué es el cielo, qué es el infierno, qué es el purgatorio, qué es el libre albedrío. Y yo decía, cuando te lo expliqué, o sea, yo no recuerdo haberme sentado contigo a explicarte todo esto. Dice, pues es que yo te he escuchado, yo los he escuchado. Entonces,
compañeros, unos de que, sí, y otro le hacía más preguntas, y dice, mamá, es que Caleb me empezó a preguntar, pero ¿qué es el pecado? ¿Y qué es el pecado mortal? ¿Y qué es el pecado venial? Dice, y pues yo le empecé a responder, mamá. Entonces, dice, él tenía muchas dudas, le digo, pues bendito sea Dios, que el Espíritu Santo te iluminó, ¿verdad? Y que sin darte cuenta, pues a lo mejor tus amigos no se van a convertir por una plática, pero ya sembraste una semillita, que el encargado de hacer crecer esa semillita, pues al final va a ser el Señor, ¿verdad? Deles la obra, tú nada más sembraste y el Señor hace la obra. Pero es importante eso para mí, la formación, como dicen, el diagnóstico, mis hijos todavía no están diagnosticados, pero es necesario diagnosticarlos porque la forma en la que funciona su cerebro es diferente, los cables están un poco así, medios cruzaditos, entonces no es lo mismo entender, como decían hace ratito, el retador, ¿verdad? Es que ¿por qué tengo que hacer esto? Yo lo entendía como un reto, mi hija me está retando a mi autoridad y te das cuenta que no, ella necesita entender el porqué de las cosas. Entonces, eso, el tener una comunidad también de padres que tienen hijos con esas altas capacidades o con ciertos dones, ¿verdad? Porque es un apoyo cuando no entendemos, es un apoyo de ahora qué puedo hacer, ahora cómo lo puedo manejar, cómo manejo las emociones, cómo explico estos temas complicados, pues así a grosso modo, ¿verdad? Pero sí, creo que el hecho de capacitarnos, estar en constante comunicación, el ambiente y pedir mucho al Señor y al Espíritu Santo que busque tener ellos ese encuentro personal, porque como decían, la fe es un regalo, es un don. Nosotros no podemos hacer más, no la podemos obtener. Entonces, nada más pedirle al Señor que pueda mostrarles un poquito de su rostro a nuestros hijos para que ellos se enamoren y busquen tener ese encuentro con Él, busquen amarlo, busquen conocerlo y pues se dé esa relación, ¿verdad? Tan indispensable para nosotros los cristianos. Sí, me encanta todo, qué riqueza, y me encanta por eso las invité a todas, porque sabía que iba a ser muy enriquecedor escuchar la perspectiva de cada familia y todo eso. Yo quisiera agregar antes de dejarle las palabras finales a Fer, que hay algo, por ejemplo, que yo no crecí estudiando la Biblia. Yo digo, fui a colegio católico y todo, pero la verdad es que, pues de vez en cuando te mencionaban ahí una cita bíblica y ya. Pero ahora que acabo de terminar justamente hoy la Biblia en un año, puedo decir que transformó mi vida completamente. Y yo quisiera darle ese regalo a mis hijos. Nosotros sí somos homeschoolers, como saben, y pues la verdad es que eso es algo que está por lo menos 3 veces a la semana. Hacemos lección divina con un Bible verse o con el Evangelio del día. Esta semana les enseñaba la herramienta de lección divina, pero tratando de visualizar y de ponerse dentro de ese pasaje. Y luego les compartí, ellos estaban acá en su rollo medio distraidones y al final les pude compartir, fíjense que yo vi esto y los dos me hicieron una cara así de, ¿cómo hiciste eso? Les dije, esto lleva práctica, ¿no? Yo cuando estaba a su edad jamás podía encontrar mensajes así del Señor tan directos para mí al estudiar la Biblia, pero si ustedes, imagínense, desde ahorita, desde chiquitos, van estudiando poco a poquito la palabra de Dios, van a tener una relación hermosa con Él. Y es eso, ¿no? Ayudar, ¿cómo les presento al Señor mejor que en los sacramentos y en la palabra, ¿no? Creo que eso también es algo que a veces como papás, o si van allá a escuela católica, obviamos, tal vez, de que, bueno, al cabo que ya han estado llevando estudio bíblico, ¿no? O lo que sea. Yo creo que el hecho de que nos vean estudiar la Biblia y estudiarla como familia también es muy impactante para ellos, ¿no? Y no lo debemos de dejar de lado. Otra, me robó un tip de Fer que me dio en una ocasión, también estar en gracia, ¿no? Ayuda muchísimo que como familia tengamos el hábito de una vez al mes o algo, ir todos juntos. ¿Saben qué? Hoy es nuestro viernes de ir a confesarnos y a la pizza o algo así. Nosotros también tratamos a veces de vincularlos, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? Bueno, antes era pizza y misa, creo que le llamábamos, viernes de pizza y misa o algo así. Y cuando estaban chiquitos nos funcionaba muy bien. Ahora vamos a misa los viernes, a misa diaria, y lo llevo por una dona después, ¿no? O algo así. Entonces, creo que esas cosas son bien importantes, ese tipo de ritos que se van desarrollando en familia.
De hecho, esta semana estaba en un workshop con Olivia Spears, que, como saben, trabajé con ella en la traducción del manual de estudio de la misa y también nos daba tips así, ¿no? O sea, esos ritos que construimos como familia, que siempre rezamos el rosario a las 8 de la noche, no importa qué, esas cosas que van construyéndose alrededor de la relación que van haciendo con ellos y el saber que lo hacemos en comunidad, también le van dando mucho sentido a las cosas, ¿no? Para los niños. Y la última situación, la cercanía de ejemplos de fe, me refiero a sacerdotes religiosos, si tenemos amigos, hermanos, nuestro sacerdote que nos casó, el abrirle las puertas a que platiquen con ellos, a lo mejor de repente invitarlos a cenar a la casa o ir a visitarlo a una misa y después invitarlo por una nieve o algo. O sea, el hecho de que ellos vean y yo les digo a los niños, porque para mí misma fue así como que breakthrough, el hecho de pensar si alguien es capaz de dar su vida o de renunciar al mundo por Cristo y son tantos alrededor del mundo, esto tiene que ser verdad. Nadie va a dejar y a renunciar a su vida y a los placeres y la comodidad del mundo por una fantasía. Y me acuerdo que cuando lo comentamos, se quedaron los dos así de que, sí es cierto, ¿no? Entonces, ese tipo de insights, si los tenemos, compartirlos, a veces los tenemos como mamás y se nos va la onda, pero cuando tengamos esos breakthroughs, yo creo que son también, les llaman mucho la atención a ellos, esa conecte de la realidad con la espiritualidad, también les hacen mucho sentido. Paso ya con Fer para despedirnos, porque ya llevamos 1:30 y podríamos seguir 3 horas. No se acaba el tema. Bueno, ahorita nada más retomo rápidamente lo que dijiste al final para agregar Ajá. justo eso que dices, los votos de castidad, obediencia y pobreza, no los ves en ninguna otra parte. Y si tú te das cuenta, híjole, yo tengo apenas el último año dando las gracias de que existan sacerdotes. O sea, no, antes como que no lo valoraba. Pero es que sin ellos no tendríamos la Eucaristía. Imagínate, nadie más la tiene. Entonces, bueno, eso es punto y aparte. Pero yo apunté aquí algunas cosas. Me voy primero con recursos que pueden servirles, así muy puntualmente les voy a decir cosas que a nosotros nos han ayudado. Lo que comentabas ahorita, el libro, los recursos de Into the Deep, me parecen súper valiosos. Hay que meterse, ¿verdad?, a las profundidades. Por otro lado, otros libros, además de los que ya comenté, hay uno que se llama Brilliant, que específicamente para niños con altas capacidades se me hace brilliant ese libro, porque son diferentes personas a lo largo de la historia, católicos, que han aportado cosas desde el punto de vista científico al mundo, tipo Mendel, gente que se ha metido a la tecnología o a la genética o a la biología, o por ejemplo Santa Hildegarda, o sea, gente muy, muy sabia o que le rodaba la canica y que lejos de alejarse de Dios, más bien eran o sacerdotes o monjas, y tú te fijas, hay muchísimos. Entonces dices, a ver, ¿por qué me dicen que la parte de la fe pues es incongruente con la parte de la ciencia? Si los que nos han traído hasta aquí, ahora donde estamos, muchos han sido fruto de la misma iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Entonces, investigar eso, no creerse los mitos que nos dice la cultura. Hay muchísimas mentiras alrededor, que si la Santa Inquisición, que si los papas no sé cuáles, que si no sé qué. Investiga, haz tu propia investigación como papá y mamá para que no heredes esos mitos y esas mentiras y esas ideas falsas, porque en realidad hay claro que hay cosas, pues, o sea, errores, hay muchos errores que se han cometido, pero el hecho de que siga habiendo esa unidad en una institución creada
por humanos, pues puedes decir, no, entonces ninguna institución creada por humanos puede durar tantos años y sobre todo con humanos tan incapaces, ¿no? Entonces tiene que haber Y en algo todo el más mundo. ahí. Y en todo el mundo. Y es la única que mantiene la unidad. En cuanto tú te empiezas a separar porque esto no me gustó, esto no me gustó, esto no me gustó, ya te quedas sin esa unidad y se va perdiendo pues esa riqueza, ¿verdad? Ya es como que religión a la carta, ¿no? Ah, pues cojo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto así me gusta. Pues sí, pero esa no es en realidad una fe, sino más bien algo que hiciste para adaptarse a tu vida, a tu estilo de vida, a tu comodidad. Entonces, una de las cosas que yo veo también más fuertes es que el saber compromete. Entre más yo sé algo, más voy a estar comprometido a vivir en congruencia con eso que ya descubrí como una verdad. Entonces, también hay una frase que me gusta mucho que dice, es imposible atravesar una multitud con la antorcha de la verdad sin chamuscarle las barbas a alguien. Y a veces nosotros somos los que salimos chamuscados con esa antorcha. Entonces, el saber compromete, no está padre. Y a veces la gente por eso no quiere investigar, porque sabe que va a descubrir cosas que le van a comprometer y que luego, voy a tener que vivir con base en eso y mi conciencia no me va a dejar. Y luego, pues qué incómodo, ¿no? Desde cómo vives tu matrimonio, o sea, si estás abierto o no a los hijos, de qué manera los espacia, todo tiene que estar en congruencia, porque acuérdense de la lupa. Y bueno, que el saber compromete, también tengo anotado por aquí el testimonio que damos cuando nos afrontamos a cosas que no son lo más cómodo para nosotros. No estoy hablando de que, ay, tengo flojera de ir a misa, pero voy. No, estoy hablando de, por ejemplo, nosotros cancelamos nuestra cuenta de Netflix cuando Netflix anunció que estaba a favor del aborto, abiertamente y a favor de no sé qué tantas cosas. Dijimos, bueno, esta es la gota que derramó el vaso y hasta aquí. No me va a pasar nada por no ver estos programas de Netflix, ni voy a ser más infeliz, o sea, cada quien en su corazón tiene esos llamados a la acción que pues vienen del Espíritu Santo. Tú decides si les dices que sí, como María, el fiat de María, o no, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que todos deberían de hacer lo mismo, no, cada quien tiene su momento en donde recibe esas instrucciones del más allá y tienes que, y pues tú vas a ver de qué manera respondes. Lo que me parece difícil es tener la valentía para tener la apertura para escuchar estas cosas y luego tener la valentía de tener que decir que sí, ¿no? Porque pues ya me lo pidieron, ya no me puedo sordear. Sí. O sea, pero ya. No en su caso, ¿no? Sí, pero pues ya no me puedo sordear, ¿no? Entonces, bueno, otros recursos que nos han ayudado es la serie de The Chosen, que yo sé que es a lo mejor controversial. A nosotros nos ha ayudado muchísimo. Juegos. A nosotros también. Sí. Cuando los niños son muy chiquitos, yo no llevo juegos a misa. A misa no se va ni con biberón, ni con vasito de agua, ni con jueguitos para que se entretengan, ni nada. En mi caso personal, les digo, cada familia puede ser muy diferente, pero con el perfil de mis hijos, así tiene que ser. Pero sí tenemos juegos que están diseñados para que los usen mientras están en misa los grandes y que los niños ahí se entretengan en la banca con el juego, pero nosotros los usamos en casa. Y aquí tengo uno que les voy a enseñar rápidamente. Es una cajita que es una iglesia. Se abre y pues tienes el altar y tiene muchas figuritas. Entonces los niños pues pueden jugar, incluso viene con un sacerdote, viene con un diácono, está muy completo, viene con 2 monaguillos, y ellos, esto fue regalo de Navidad para mi niño de 2 años y medio, y de verdad, todos los días tenemos misa aquí, a veces con celebrada, pero es algo que como él vive regularmente,
pues juega eso. Los niños, por medio del juego, es su lenguaje, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper natural que tengan juegos de ese tipo. A lo mejor alguien más dice, qué intensos, ¿no? Qué intensos. Pues no, al revés, qué raro es. Es como decía el Papa. Sí, el Papa Benedicto tiene una, ay, no sé si es carta, un documento donde habla de pues el paganismo actual, que es el ser pagano siendo cristiano. Entonces, pues habla básicamente de la secularización, como yo vivo de una manera como si no fuera cristiano, pero sí lo soy. Entonces, esa es la congruencia de la que he mencionado desde el principio, que tenemos que pues darle cara, ¿no? Darle cara y hacerle frente. Entonces, a mí se me hace muy normal que si esto es parte de nuestra creencia, no se quede en un rincón de nuestra mente, sino que es algo que se traduce en vida, ¿no? Y pues cierro con cositas que a mí me han ayudado. Por ejemplo, lo que decían de los primeros cristianos, decían, mirad cómo se aman. O sea, no era, mira que van a misa, mira que rezan seguido, mira que usan este tipo de ropa, mira que usan velo o no usan velo. No decían eso, decían, mirad cómo se aman. No cómo se aman a sí mismos, ni cómo se realizan, ni cómo educan a sus hijos. No, era, mira cómo se aman. Entonces, creo que eso pues tiene que traducirse y eso al final de cuentas pues es lo más radical, ¿no? El amor, que es a lo que estamos llamados, el amor incondicional, no nada más a nuestra familia, sino el amor incondicional, ¿no? Entonces, creo que cuando nos cuadra a nosotros, tanto más nos cuadre a nosotros nuestra fe, menos complicaciones vamos a tener a la hora de vivirla y a la hora de transmitirla, sobre todo a nuestros hijos. Si hay cosas que están en incongruencia, ellos se van a encargar de hacérnoslo ver. Y como decía también Juan Pablo II, los hijos son un bien para el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos hacen mejorar, nos hacen crecer, nos hacen darnos cuenta de las cosas que no estamos haciendo como deberíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en el caso de los niños con altas capacidades, sí trae retos adicionales, porque estas incongruencias no las van a dejar pasar tan fácil, sobre todo por eso. Pero creo que sí, para nosotros es totalmente lógico, pues con esa misma lógica lo vamos a poder transmitir. Entonces, pues prepararnos, capacitarnos y crear un entorno, como decía Jazmín, no es nada más dejarlo en la hora de misa los domingos y encerrarlo ahí, sino que crear un entorno también de amigos, de trabajo en equipo, de comunidad, de familiares, pues que estén en el mismo canal. Porque pues a la hora de los amigos en la adolescencia, pues ayuda mucho tener con quién apoyarse. Digo, ellos mismos ahora yo creo que cada vez más complicada esa situación y tener personas con las que se puedan identificar y discutir estos temas, pues también me parece pues muy valioso, ¿no? Que no lo sientan como algo privado, sino tú puedes tener amigos con los que puedas apoyarte en este tema y hablar con ellos de este tema, ¿no? Sí, la intencionalidad en las amistades también, que no caiga así aleatoriamente. Hace poco publicábamos algo en el árbol sobre eso, ¿no? De que, ay, porque es que es la hija de mi amiga. No, tú vente, ahí va a estar la hija de mi amiga. No, también hay que ser muy intencionales con las amistades y cuidar que vayan en línea, ¿no? Porque no recuerdo dónde leía
eso, va a llegar un momento en el que pues los amigos van a tener un lugar tan trascendental en la vida que a lo mejor es a los primeros que les van a compartir un tema bien crítico, ¿no? Para su vida espiritual o o algo así, ¿no? Entonces, para su santidad a largo plazo y quieres que tengan a los mejores consejeros alrededor. Entonces, creo que eso también es bien importante, pues, mencionarlo, ¿verdad? Pues no quisiera que terminara este en vivo. La verdad ha sido, híjole, ha sido así como un abracito, un abracito para el alma poder compartir estas visiones, experiencias, todo lo que hemos vivido y desde luego con Fer, que es experta en este tema. Las invito, chicas, a las Brendas Hasfer, si tienen algún otro recurso, por favor, publíquenlo ahí en los comentarios, foto de los libros que han leído, el podcast, lo que sea. Todo esto es súper importante. Yo tengo 2 libros que no los tengo aquí, pero al rato se los publico ahí en los comentarios, pero también tengo otro libro que sí lo tengo aquí, no sé si ya lo leíste, Fer, se llama Different. Es de Sally Clarkson y su hijo Nathan Clarkson. Y una amiga me lo recomendó antes de que hiciéramos lo del diagnóstico. Y el caso es diferente, ¿no? Él es un chico muy brillante, pero sí tiene OCD y ADHD. Pero en muchas cosas pude ver reflejado, y lo bonito es que está escrito en la perspectiva de la mamá y del hijo, de cómo veía ella estas cosas, cómo se frustraba como esto. Y por otro lado, el hijo cuenta lo que estaba pasando en ese momento y cómo él también se frustraba con su mamá, porque no lo entendía en muchas situaciones, ¿no? Es bien, bien bonito el libro. O sea, de hecho, yo creo que ya lo voy a volver a leer otra vez, ya se me están olvidando ciertas cosas, pero es un apapacho para el alma también, para ayudarnos como papás a ver toda la riqueza que hay en esta manera de procesar las ideas, las cosas, y pues les va a gustar mucho. A mí, la verdad, me dio otra mirada de las cosas y me ayudó mucho a ver toda esa belleza que hay en todo esto, ¿no? Más allá de los retos. Pues muchas gracias a todas. Les mando un abrazo. Espero que quienes lo hayan visto este live o lo vayan a ver mañana, también dejen sus comentarios ahí y yo con mucho gusto se los hago llegar a Fer o a quien corresponda de aquí de las chicas. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Espero que no sea la última vez, Fer. Sí va a haber ahí un lapso que no te vamos a ver mucho, pero por tu baby que ya van a hacer, pero no, encantadas de platicar contigo y de coincidir todas en esta noche. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Es un tema súper padrísimo y extenso. Y esperamos, pues nuestra esperanza es que algo de lo que hayamos dicho aquí les sirva al menos a una familia. Ya con eso yo me doy por bien servida. Entonces, pues Perfecto. muchísimas gracias por la invitación, Nelly. Sí, y no se olviden de seguir a Fer en sus redes, tiene información valiosísima para el tema así se llama, búsquenla bueno, tú diles los hashtags mejor, Fer, no me voy a equivocar. Sí, bueno, tengo 3 cuentas de Instagram. Los arrobas. Mi cuenta personal, que bueno, está abierta al público, se llama Fer Kane Fecundus. Luego tengo la cuenta donde hablo acerca de educación, que se llama Fecundus Education. Y la cuenta donde hablo acerca de las altas capacidades, que se llama Gifted and Talented MX. Los links a las páginas web los pueden encontrar en mi perfil de Fer Kane Fecundus, pero están muy fáciles. Es giftedandtalented.mx y fecunduseducation.com. Entonces, pues a mí me encanta ayudar a los demás, siempre me ha gustado eso. Pregúntenme por Instagram lo que necesiten, y pues estamos aquí al pendiente de las dudas que puedan surgir, o pueden comentar en el Facebook, en los comentarios de este live, y pues ahí estaremos al pendiente también para responder. Mil gracias, Brenda. Aprovecho también para pedirles que si a alguien le interesa el tema de consultoría familiar, terapia de pareja, Conecta Consultoría Familiar también está en redes. ¿Nos puedes decir tu @, Bren, porfa?
Sí, claro que sí. Es Conecta Medio, Consultoría Familiar por Instagram. Ahí nos pueden seguir. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas. Un abrazote, bendecido fin de semana y pues seguimos. Sé que no será la única vez que hablemos de este tema en este espacio y pues esperamos que haya sido un abracito tanto como fue para nosotros. Un abracito al corazón. Hasta luego, gracias a todas. Gracias. Gracias.